Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, bendiciones para todos ustedes. Un bendecido domingo, día del Señor. Domingo número 15 del tiempo ordinario. Por eso estamos de color verde. Acabamos de salir de la Santa Misa y vamos a compartir una reflexión hermosa. La reflexión es acerca de el buen samaritano. Pero la primera pregunta es: ¿qué hay que hacer para ganarse la vida eterna, el reino de los cielos? Esa es la pregunta. La respuesta es la siguiente: amar a Dios y al prójimo. Ahora bien, viene otra pregunta y es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es aquella persona que necesita de mí. Pero, ¿cómo comportarme ante la persona que necesita de mí, ante el prójimo? La mejor forma de comportarnos es siendo un buen samaritano. Vamos a la época antigua, vamos a la época de Jesús, a la época de los judíos. Los judíos tenían una regla y era que podían ayudar a todo el mundo siempre y cuando fueran judíos. El resto se podían morir, pero no podían levantar la mano para ayudar a un extranjero o a un extraño. Esa era una regla de la época de los judíos. Por eso el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo y solo el samaritano fue aquel que se acercó a ayudar a esta persona que había sido golpeado, robado, herido y medio muerto. Ahora bien, debemos un poquito indagar en cuáles tienen que ser las características del buen samaritano, pues son las que nos presenta el Evangelio. La primera característica para yo ser un buen samaritano es dejar de hacer lo que tenga que hacer para acercarme a la persona que me necesita. Dice en el ejemplo que coloca Jesús que el hombre iba de viaje, tenía un compromiso, tenía sus quehaceres, tenía sus obligaciones, pero ante una necesidad dejó de hacer lo que tenía que hacer y se puso a ayudar a la persona que estaba herida y golpeada. Segunda característica de la persona que quiere ser o que tiene que ser un buen samaritano es sentir compasión. Esto es importantísimo. No es solo sentir lástima, sino que esa situación me lastime. ¿Ve? Hay gente que siente lástima
pero esa realidad no le lastima. Dos palabras, quizás iguales, pero diferentes funciones, ¿verdad que sí? Entonces, sentir compasión. ¿Y qué es sentir compasión? Les voy a explicar qué es sentir compasión. Sentir compasión es cuando yo voy por la calle y veo una realidad que me hace poner triste, que me hace llorar, que me hace sentir mal. Eso es sentir compasión y que me motiva a hacer algo. Tercera enseñanza, tercera característica de un buen samaritano. Me acerco y ayudo, curo sus heridas. Me acerco y hago la obra de misericordia. Me acerco y hago la obra de caridad. Esto es importantísimo en aquellas personas que quieren ser un buen samaritano. No solo basta con observar, como lo hizo el levita, observó, pero pasó de largo, como lo hizo el sacerdote, observó, pero pasó de largo. Es necesario acercarse, palpar esa realidad, ayudar. Cuarta característica para ser un buen samaritano: desprenderme de lo que tengo. Este hombre lo montó sobre su cabalgadura, sobre su caballo, lo llevó a la posada, lo atendió, se dio cuenta que tenía que seguir su camino porque tenía sus obligaciones también, pero le dijo al posadero: mira, atiéndemelo, dale todo lo que necesite. Si gasta de más, anótamelo ahí, que yo a mi regreso te lo voy a pagar. Yo me desprendo de lo que tengo y lo doy y lo entrego. Puede ser mucho o puede ser poquito, pero es importante que yo me desprenda. Es importante que yo, como buen samaritano, dé al que necesite, así sea un poquito de lo que yo tenga. Este hombre dio 2 denarios, pero en la época de Jesús un denario era mucho dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre al principio solo lo curó con aceite porque era lo poquito que tenía, pero luego entregó todo lo que tenía. Esto es importante y es hermoso en el Evangelio que hemos escuchado hoy. Por último, el hombre se preocupó, desde el principio hasta el final. Se preocupó. Y nosotros también debemos preocuparnos por las cosas de nuestro Dios aquí en la tierra, preocuparnos por el que no tiene ropa, preocuparnos por el que no tiene medicina, preocuparnos por el que no está comiendo, preocuparnos por el que está pasando por un mal momento. ¿Quiénes son estas personas que menciona el Evangelio con el que el buen samaritano practicó la misericordia? Esos hombres robados, esos hombres heridos, esas personas medias muertas. ¿Quiénes son? Los que se dejan robar la paz, la felicidad, el amor, que nos necesitan a nosotros. Los heridos por muchas circunstancias, por la vida, por los golpes de la vida que causa heridas y por sobre todo causa cicatrices que no se cierran, problemas familiares, conflictos entre padres e hijos, etcétera. Y los que están medio muertos son aquellas personas que tienen el espíritu medio muerto. Son los que necesitan de oración, necesitan de Dios, necesitan de mí para que yo los acerque a la misa, a la confesión, a la asamblea, a la oración, que los acerque al amor del Padre, un amor que está para todos, pero que el Padre siempre se manifiesta en los buenos samaritanos. Qué bonito es ser un buen samaritano. Ánimo, nunca es tarde para dejar de hacer el bien. Y si no lo has hecho, pues empieza, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Un feliz, un bendecido domingo para todos ustedes y desde hoy a ser un buen samaritano con nuestro próximo. ¿Quién es nuestro próximo? Nuestro prójimo, el que está más cerca de nosotros. Dios te bendiga, Padre Ángel Araujo. Adiós.